¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos un nuevo capítulo de Conversaciones en Hermandad. Hoy tenemos como invitado a Tomás, especialista en movimiento terapéutico, y Joaquín, compañero de entrenamiento de Xi Chuan. Él lleva muchos años con nosotros también. Y bueno, vamos a comentar un poquito hoy la experiencia desde el punto de vista técnico del movimiento en sí. No tanto la parte marcial, sino el desarrollo del movimiento. Y para eso pues hemos traído a Tomás que nos cuente un poquito la experiencia. Vino a entrenar con nosotros, con Karu, su pareja, y fue muy agradable, la verdad. Y bueno, pues que nos cuente desde su punto de vista profesional cómo lo vio y lo que sintió y bueno, pues ver un poquito profundizar en este aspecto. Bueno, lo primero, gracias por la invitación a ese entrenamiento. Un A ti. domingo bien temprano. Sí, Bien Para temprano. bien temprano, que así viene bien, entra bien mejor sí, todo. sí. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy agradable, muy bonita, nos prestasteis mucha atención. Enlentecimos un montón la clase, pero bueno, ahí lo pasamos No, muy pero bien. los No, esperábamos con muchísimas ganas, ¿eh? Qué Estábamos bueno. ansiosos de ustedes, de que vinieran. Qué bueno. Y lo que me gustó es que, bueno, pues el profe, aquí presente, expresaba un montón de otras maneras a lo que lo hago yo, pero expresaba un montón de cosas que yo también explico como profesional del movimiento en algo que se llama la gestión de fuerzas. ujú, Es decir, hablabas mucho, ya te digo, en otros términos, pero se entendía un montón de cargar energía, transferir energía, no quedarse con la fuerza, sino transferirla, recogerse para salir, ¿no? De diferentes palabras. ujú, Que eso técnicamente, todo movimiento tiene una fase de creación de fuerza, que es ese recogimiento, esa distribución de fuerza, o sea, cuanto más partes del cuerpo participen, mejor. Después una transferencia, ¿no? Si yo quiero pegar, pues lo que quiero es transferir justamente la fuerza que he creado en las piernas hacia el oponente, digamos, y luego disipar, o sea, no quedármela yo, porque si yo pongo demasiado fuerte, la fuerza va y vuelve, lo claro. quiero es transferir y disipar, o sea, llevarla para allá para que mi tejido o mi cuerpo no se quede con carga. Todo eso tiene nombres más técnicos, pero me encantó porque realmente pues, explicaste de otras maneras y quizás sin el conocimiento técnico Ujú, todo esto, que es súper complejo en realidad, es muchísimo más ujú. complejo, pero que lo vivenciamos de forma física y de forma directa. Así que me encantó eso. Sí, además que a mí también me gustó muchísimo porque, pues bueno, no hay muchas oportunidades que venga un profesional del movimiento como tú y darle un soporte técnico pues a todos estos conocimientos que parten de hace 300 o 400 años. O sea, Eso es. que es súper interesante decir, oye, que la gente en ese momento, nuestro estilo viene de por sí de generación en generación, de una transmisión oral, no había esos conocimientos técnicos o esa terminología, pero sí que ya se entendía lo que era el movimiento y de cómo producir ese tipo de energía para intentar, como tú decías, crear la máxima potencia posible con el menor esfuerzo. Eso es. Eso técnicamente se llama eficiencia. O sea, hay dos cosas, ¿no? Eficaz y eficiencia. Eficiencia es eso, conseguir lo que sea con el menor esfuerzo posible, pero conseguirlo. Y eficaz es conseguirlo aunque sea gastando la de Dios de energía. Uh ¿Vale? -huh. O sea que esas son las diferencias de eficacia y eficiencia. Lo ideal es ser eficiente en cualquier cosa. Entonces, lo interesante de estas culturas o estas técnicas, vamos a llamarlas así, es que como vienen de hace un montón de años, se han ido depurando solas. Uh -huh. Es decir, seguramente el primero que hizo esto, Claro. o esta manera de batallar, digamos, quizá gastaba un montón de energía Mm. y murió, básicamente. Luego, el siguiente lo vio y dijo, uy, no, no, así no va Claro. porque... Entonces, se fue depurando con el tiempo, que es lo bueno de las cosas que llevan mucho tiempo, que se van depurando solas, Sí. que van viendo, oye, pues así no, así sí, así tal vez, así no sé cuánto, y cómo consigo llegar a gastar menos energía. Por ejemplo, esto se ve hace muchos años en el mundo de los leñadores, Uh -huh. ¿vale? Los que meten hachazos en... Bueno, Sí. ahora ya, claro, ya no meten hachazos, ya es con una herramienta. Pero cuando solo se usaba el hacha, pues seguramente el primero que metió hachazos se cansó mogollón. Sí. Hasta que poco a poco vieron la forma en la que gastaban menos energía ellos y más fuerza le transmitían al tronco a través del hacha, ¿no? Y se van viendo unos a otros. Hoy, si uno analiza el hachazo profesional, pues puede explicarlo técnicamente, pero para llegar a eso han pasado años y se han ido enseñando unos a otros y nadie lo sabía, sino simplemente es una cuestión de pues, cansarse menos y cortar más tronco. En el Claro. caso este sería pues matar más oponentes, ¿no? Y cansarse menos. Sí, Sería lo un que poco dices de el... una forma más eficaz, claro. Eso Y lo es. que tú dices es muy interesante, de esa evolución natural
porque muchas veces en las artes marciales tradicionales se tiene como ese aspecto de no hay que cambiar nada porque esto viene del siglo XVII o del siglo XVI, entonces tiene que mantenerse puro. Pero claro, como tú dices, en todo arte o en todo estrategia tiene que haber una evolución natural, de que veas Total. que ese movimiento se puede ir poco a poco como limpiando. Total, además yo pienso que ahí es curioso porque habitualmente las personas que dicen estas cosas, ¿no? De hay que mantener las cosas puras desde 300 años, Sí, ¿vale? Pues vive tú como hace 300 años, pero en claro, general, no solo en el arte marcial, ¿no? O sea, claro, claro, no tengas luz, no tengas agua caliente y aplícalo a todo. Entonces, claro. igual que en la vida uno va implementando las cosas que se van aprendiendo, pues ¿por qué no, no? También implementarlo. Yo te digo, porque el objetivo es hacerlo históricamente más eficiente. Claro, para que se mantenga. Que Claro, sea y además yo creo que estas cosas de, a ver, vamos a tener la cosa pura, es porque ya lo hacemos no por vida o muerte, Ajá, sino porque por gusto. Si lo hiciéramos por vida o muerte, te aseguro que cogeríamos la cosa más eficiente que se nos ocurra. claro, Si alguien me dice que el truquito es hacer no sé cuánto, yo me canso menos y mato más gente, como inicialmente, pues te aseguro que lo adopto. Ahora, claro, como lo hacemos como arte marcial amateur y lúdica, pues ahí nos ponemos a debatir cosas. claro, claro, sí, sí, sí. Muy interesante. Sí, Tomás, una pregunta. Sí. Entonces ya, bueno, ya has comentado el tema de sobre todo esa implosión, esa contorsión y esa expansión. Pero Ujú. además, las espirales, ¿cómo lo ves desde la parte técnica? Esas espirales que se crean, que parten de la parte de las piernas, de las rodillas, y luego llega a la cadera y de la cadera a la parte de hombros y brazos. Bien. Las espirales es la manera más eficiente de salir de la gravedad. Ajá, ¿Vale? O sea, las espirales, el concepto sí, espiral, que es como hay que pensarlo como un tornadito, como un huracancito, ¿vale? sí, Es la manera que los bebés empiezan a salir del suelo, porque ajá, todavía con el cabezón que tienen, ¿vale? Comparado con el cuerpo, tenemos un cabezón tremendo a esa edad, sí, y la poca fuerza, pues empezamos a buscar la espiral para salir y para entrar al ajá, suelo, ¿vale? Porque es la manera más eficiente. Luego, cualquier actividad física que implique lanzar un objeto o lanzarle algo a alguien, si os fijáis, siempre es en espiral. Y vamos a poner ejemplos del deporte, ¿vale? sí, Lanzamiento de disco, dan sí, vueltas, lanzamiento de martillo. Incluso el boxeo, sí, ¿vale? Sale de la pierna y va hacia arriba. O sea, no hacemos así, porque claro, así. Entonces, la espiral genera dos cosas. La fuerza desde las piernas, que se transmite hacia arriba y se transfiere hacia el brazo, pero además con fuerza centrífuga. ajá, La fuerza centrífuga es la que me permite, con menos esfuerzo, hacer que las cosas salgan. ¿Sí? El tenis, el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de piedras, lo que sea, algo muy curioso. Lo que nos diferenció al principio de los tiempos de otros animales y que parece ser que nos empezó a hacer sobrevivir más que al resto, es la capacidad de lanzar de forma dirigida. ujú, ¿Vale? O sea, tenías una piedra al principio y a ver si mato al bicho que está en el árbol y me lo como. Luego fue la lanza, ¿no? Pues la lanza. Luego fue no sé qué, luego ya fueron bombas y tal. Pero bueno, por lo menos el concepto de lanzar de forma dirigida nos diferenció del resto de los humanos y eso es exclusivamente gracias al patrón espiral. ajá, O sea que el patrón espiral solo los humanos lo tenemos, nos hace sí, más eficiente y a pesar de que sin duda no somos los más fuertes del reino animal, está claro, ujú, sí nos ha permitido lanzar de forma dirigida y diferenciarnos de otros animales y sobrevivir en su momento. Entonces, la espiral es la forma eficiente de crear energía y transferirla con menor fuerza, pero con más eficiencia. O sea claro. que, El maravilloso. alcance es mucho mayor, ¿no? En estos aspectos que estamos diciendo, ¿no? De la Con ecuación, menos esfuerzo. menos esfuerzo. Con menos Claro, porque esfuerzo. en nuestros aspectos, Joaquín, tú lo sabes también perfectamente, que en sí hay mucha concepción de que es un estilo que se basa en la línea recta, que es todo muy lineal, pero claro, dentro de esas líneas está lleno pues, de curvaturas. O Ujú. sea, A ver, yo pensaba con lo que sí, decía Tomás, por ejemplo, en cuando lanzas una piedra a un lago, ¿no? Que quieres que llegue muy, muy lejos. Y entonces hacemos, es que se parece un poco al Shinji, porque agarramos la piedra así y giramos el brazo así. O sea, es como, ¡guau! Y entonces el brazo te echa uno hasta acá y la pierna y luego se estira uno. Y se parece mucho, bueno, lo que dice José es que aunque el golpe parece que va así, como que hay una curva aquí y Hay luego una preparación. acá, y claro. luego los hombros hacia adentro, y luego paz. Bueno, eso, Joaku,
tiene otro nombre, ¿vale? O sea, si yo me pusiera así y pegase, Ah, sería lo menos eficiente del mundo, porque no he cargado energía, no he preparado. Claro. El que yo me gire para volver, ah, ¿vale? Que eso lo hace, diría que todas las artes marciales, porque es lógico, ¿vale? Si yo hiciera así, no tiene sentido. Esto, curiosamente, se llama contramovimiento preparatorio, Ajá. que también es lo que tú dices para lanzar una piedrita. O sea, yo no lanzo así, ¡chu! No, me voy para atrás y lanzo. El ir para atrás, ¿vale? Carga al cuerpo de energía cinética, que se llama, para yo poder hacer el gesto más eficientemente de nuevo. Entonces, todo lo que sea, en vez de hacer así, ir para atrás y volver, es más eficiente. Ahora bien, tenemos un concepto de artes marciales que, claro, si un experto como José, yo estoy así y le hago así, ya sabe que viene el golpe, me lo lee en 2 segundos. Entonces, el arte o la dificultad estará en que en poder cargar eso Claro. sin que se note o sin que se vea tanto. Entonces, quizá por eso parece lineal, pero en realidad Claro. hay ese arte de cargar sin que se vea que el golpe viene. Sí, está muy bien esa idea de, bueno, tomar lo que acabas de decir, porque es verdad que cuando se empieza, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a entrenar o viene alguien nuevo, como que el movimiento a primeras, pues como exageramos un poquitín para que él lo vaya sintiendo, porque si se hace rápido, claro, no se queda con nada. no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando va pasando el tiempo, ese movimiento se va reduciendo para lo que dices, Tomás, para intentar minimizar esa exposición al oponente, para que esa carga sí que tenga una carga de energía, pero que no sea un punto de inflexión que el oponente pueda entrar, en este caso en la guardia o pueda golpearte. José, me gustaría puntualizar una cosa porque a veces Sí. cuando hablamos de carga de energía y energía, hay gente que se debe creer que es como la energía espacial. Como la Una cosa así. ¿no? Exacto, no. En realidad esto es física pura, Claro. es ley de Newton, ¿vale? Sí. Estamos hablando, en vez de energía, quizá habría que hablar de fuerza, Ajá. ¿vale? Porque la gente lo entiende menos esotérico de alguna manera, Sí. ¿vale? O sea, es cargar fuerza y transmitir fuerza. Todo se trata de flechas de fuerza, ¿vale? Para todos Claro. lados. Y de segunda ley de Newton, es decir, toda la fuerza que tú ejerzas por un lado va a volver de la misma manera a menos que la distribuyas. Claro. Entonces, todo esto se explica, si nos pusiéramos a haceros vídeos, se explicaría con flechitas y con cosas de estas, ¿vale? De carga de fuerza. Digo, porque a veces lo de energía tiene sentido para uno, pero hay gente que dice, ¿qué me estás contando? Claro, además en estos aspectos de que nosotros estamos como clasificados en el tema de las artes marciales internas, se confunde mucho con una energía exterior que te invade el cuerpo, que no sé qué, y al Eso final lo que es. tú dices es todo geometría y matemática pura y dura. O Pura y sea, dura. por ejemplo, antiguamente pues lo llamaban pues las 3 armonías externas, que quiere decir que la mano tiene que ir con el pie, o el codo con la rodilla y el hombro con la cadera. Lo que estás logrando es pues intentar, lo que tú dices, de potenciar al máximo el movimiento con la menos energía posible, para que llegue el mejor resultado. Eso es. La eficiencia en cualquier actividad física, vamos a decir así, y más aún si es violenta, ¿no? Si el objetivo es romperle la nariz al otro, consiste en que cuanta menos fuerza haga yo y más resultado tenga, Claro. mejor para mí. Claro. ¿No? Porque así puedo matar, porque esto viene de matar gente, Claro. puedo matar a 15 más, Claro. ¿sabes? Y no me he agotado. Sí, a lo que tú dices. Este estilo en sí, hay otros que son a lo mejor tienen una fuente más folclórica, pero este es militar, o sea, se creó para intentar desarrollar unas actitudes en un ejército para vencer en la batalla, o sea, no tiene más. Eso es. Y a veces hay que entender esa antropología, ¿no? Ese origen de las cosas para darle la eficiencia que tiene. Claro. ¿Sabes? O sea, porque otras cosas es verdad que son más folclóricas o más Claro. de competición visual Claro. o yo qué sé. Y bueno, pues eso, ahí la eficiencia da exactamente igual. Claro. O sea, por ejemplo, no sé, las katas de karate. Pues es que es lo menos eficiente de la historia del universo. O sea, en cuanto a eficiencia, ¿vale? En cuanto a gasto energético y resultado. Claro. Pues no, pero además es que se hace para otra cosa. Es otra Sí, que movida. en el momento que a lo mejor no tanto la kata en sí, el origen, pero sí cuando ya entra en la dinámica de la competición. Eso. Que se va a puntuar lo que es la estética en sí, el movimiento en sí, pero no tiene nada que ver con esas generaciones de fuerza o de nada, sino si visualmente es bonito o no es bonito.
Eso es. Juagu, te estamos interrumpiendo. No, Cuéntanos. porque quería explicar que me reía porque tenemos compañeros karatecas que, bueno, estarán en desacuerdo, pero bueno, creo que, por ejemplo, Te van a ir a buscar, Tomás. en ese proceso, sí que luego puede ser que nos peguen, puede ser que nos peguen, porque ellos dirán ineficiente, pero sí yo pego muy duro. No, pero lo que quería decir es que, por ejemplo, a lo mejor yo a veces pienso que esta cosa de las formas o las katas tiene que ver como con una mnemotecnia, puede ser del movimiento, porque como o sea, tú aprendes a hacer un movimiento, ¿no? Y luego, ¿cómo te acuerdas de cómo seguirlo haciendo cuando son 40? Un montón. 40, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor el problema va pasando, pero te quería preguntar ahí una cosa, ahora yo hago esa pregunta. Bien. Lo que va pasando es que se distancia como la aplicación de la forma, ¿no? Y a veces se pierden, ¿no? Pero, por Eso es. ejemplo, a nivel, pensando en mnemotecnia, ¿tú cómo lo ves, Tomás? O sea, ¿ves que pudiera ser, porque esto es una invención que estoy haciendo ahorita al vuelo, pero tú Bien. piensas que serían como unas mnemotecnias, lo de las formas, por ejemplo, como para encapsular como conocimiento del Bueno, movimiento? a ver, ten en cuenta que hoy en día las katas de karate, que es una competición que valora lo estético, la fuerza, ¿no? Es como otros deportes donde se puntúa por unos jueces. Ejemplos. Natación sincronizada. Hmm. Es un deporte que se puntúa si haces una serie de figuras o no y cómo las has hecho. ¿Vale? Gimnasia deportiva, la parte de suelo. Se puntúa pues lo que hay que hacer y cómo lo haces. Mm. Bueno, y ahora mismo, gimnasia rítmica, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer una serie de truquitos y si los haces bien o mal, te puntúan más o menos. Pues las katas hoy en día, hoy, es eso. Si no tiene nada de bueno ni malo, ni es, no sé si es mnemotecnia o no, es una competición que valora la manera en la que uno hace unos gestos, que en este caso vienen del karate. La gimnasia deportiva vendrá de, yo qué sé, y la natación sincronizada de no sé cuánto. Es decir, pero que hoy es eso, hoy es una competición. A ver, igual que, por ejemplo, el parkour, no sé si sabéis que el parkour ahora va a ser olímpico. Va a ser deporte olímpico. Claro, sí. ¿Vale? ¿El parkour de dónde viene? Pues de un tío francés que inventó el parkour, entre comillas, pero en realidad viene de pues tirarse de sitios y no romperse una pierna, básicamente. ¿Vale? Es decir, a ver, ¿cómo caigo y no me mato? Empezó de ahí, ¿vale? Pero fijaros, hoy, para ser deporte olímpico, se han inventado una cosa que es poco eficiente. Hoy el parkour ya no es solo tirarse y no romperse un hueso, sino que tiene ahora el deporte tiene tres partes. Uno, que es la competición de velocidad, que es muy eficiente, es decir, dos personas corriendo con obstáculos y volviendo y a ver quién llega antes. ¿Vale? Eso es la eficiencia más absoluta. Pero luego tiene el freestyle, que es todo lo contrario. Es con un bordillo a ver cuántas piruetas se te ocurren hacer. Que es lo contrario a la eficiencia. Es decir, es hacer piruetas y cuanto más bonito y se puntúa la estética y se puntúa otra cosa. Sí. ¿Sabes? Entonces, justamente en el parkour han hecho, para hacerlo deporte, han mezclado las dos cosas. Oye, pues vamos a hacer una cosa que sea eficiente, a ver quién es más eficiente, y la otra, pues a ver quién es más estético o cumple las piruetas que hay que hacer. Y no tiene nada de bueno ni malo, pues es que son actividades diferentes. Claro. Por ejemplo, por experiencia personal, en el tema de las katas, antiguamente, bueno, pues en la cultura china, y mi maestro pues me lo comentaba así, que como se entrenaba a puerta cerrada, porque muchas veces la parte marcial estaba relacionada con un aspecto económico, porque el que tenía mucho nivel o podía entrar en la corte o podía tener una especie de pequeña empresa de escoltas o cosas así, o sea que no únicamente era por la fama, sino porque tenía pues un soporte económico importante, era una forma de sobresalir en el escalafón social. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que se entrenaba a puerta cerrada. Pero también, ¿qué pasaba? Como la sociedad china es muy comunitaria, cuando iba otro maestro a visitarte, tú no le podías decir, pues no te lo enseño. Claro. Entonces, que se entrenaban una especie de pequeñas formas codificadas con los movimientos que había dentro, pero que eran difícil aerar ese movimiento específico y ver la aplicación marcial de forma específica, porque estaba dentro de como un todo, englobado dentro de un algodón. O sea, que era una demostración, era como claro, un show. Claro, era una demostración, decir, oye, no te voy a decir que no te lo enseño, te lo voy a enseñar, pero que tampoco vas a entender nada, porque no lo vas a poder practicar.
Entonces quedabas muy bien en los dos aspectos. Claro. Claro, hay Cosa que es básicamente lo contrario, no lo contrario, pero vamos, algo muy diferente, volviendo a lo nuestro, de lo que hicimos nosotros. Que es que el mostrar en sí no es lo importante, sino es si es útil o no es útil. Claro, porque ¿no? ya estamos en la sociedad occidental que buscamos más, a lo mejor, la práctica o la utilidad de las cosas. No, pero no lo digo mal, al revés. Digo, realmente... lo que aprendimos contigo es útil en el sentido de que se inventó para guerrear. A eso me refiero. O sea, no que sea útil para mí hoy, en principio, sino que sea, como se inventó para guerrear, pues es útil para pegar a la gente. Claro, que hoy quizá lo bueno que tiene de estas cosas, por ejemplo, yo que, como te comentaba, nunca he hecho cosas violentas porque no me ha interesado, pero sí es verdad que a la gente que quizá adopta este tipo de herramientas, aunque sea como práctica, le da mucha seguridad. Sí, porque, por ejemplo, hay un problema muy habitual, que es que la gente no entiende que su cuerpo puede ser una herramienta. Una herramienta violenta, y no digo para pegar a la gente porque sí, sino para defenderse. Por ejemplo, ¿vale? Y lo que sí me resulta curioso de este arte, de esto que me habéis enseñado, es hoy en día, claro, no estamos en la época de la guerra y el honor y todas estas cosas, se dice que la mejor defensa es salir corriendo. O sea, en realidad la mejor defensa es, primero, no meterte en líos. Uno. Eso es fundamental. O sea, evitar el lío. Segundo, correr más que el otro. Y tres, si no te queda otra, pues ahí sí, enfrentarte ahí un poco a lo que tal. Pero lo curioso, que igual que en la guerra había como reglas de honor y también, ojo, había máscaras y demás que tampoco facilitaban mucho. Y hoy tenemos el concepto de que el arte marcial es, pues, o el karate o ahora la UFC, ¿no? Que se pegan más, pero ahí sigue habiendo reglas. Bueno, pues la tercera cosa de la defensa parece ser, uno, primero no meterte en lío, segundo, correr. Tercero, si ya no te queda otra, morder carne y arrancar carne mordiendo. Claro, sí. O sea, esa es la defensa. Y luego salir corriendo. Porque, o sea, muerdes, cosa que no sé si hay honor o no hay honor, eso ya no lo sé, pero te defiendes. Entonces, lo que me gusta de esto es que la gente agarra confianza, porque no se le ocurre ninguna de estas cosas, obviamente. Sí, porque mucha gente tiene la percepción del cuerpo como algo frágil, como que no puede usarlo, o que se va a romper, o que no tiene la capacidad de empujar al otro. Entonces, aprender a que de repente, con dos movimientos bien hechos, sea simplemente te alejo, y te alejo bastante porque te pego un poco, pues para salir corriendo es buenísimo. Y este tipo de herramientas te debería tenerla todo niño, toda niña desde pequeño, simplemente no para pegar, sino para sentir seguridad en caso de que, pues, desgraciadamente, nos veamos en esas. Claro, lo que tú dices, además que el tema de las artes marciales ya te da una autoestima. Saber que no lo vas a hacer, pero saber que en un momento dado, en una situación conflictiva, tienes unas herramientas con las que más o menos puedes salir del paso. Sí. Y que luego, por lo que tú dices también, por medio de la eficiencia, pues a lo mejor una persona de 50 kilos puede desarrollar una potencia que no es la que le corresponde a sus 50 kilos de peso. Totalmente. O mejor dicho, es tan eficiente, José, que utiliza sus 50 kilos al 100%. Claro. Entonces, lo que suele ocurrir es que, por ejemplo, yo peso 81, 83, por ahí. Yo puedo pesar mucho, pero soy totalmente ineficiente, por tanto no te transmito ninguna fuerza. Y alguien que pese 50, que sea eficiente y que sepa usar, te mete una hostia que flipas. Sí. Claro, 50. Yo tengo 30. ¿Siguen ahí? Sacar una capacidad superior a lo que tu cuerpo más o menos te permitiría. Correcto. Sí. Joaquín. No, que se cortó un momento. No, pero decía, claro, que una hostia, o sea, un golpe con 50 kilos no es menor, ¿no? O sea, incluso 40 sigue siendo un impacto muy fuerte. Esto a nivel profesional, en las competiciones de cosas de peleas, por supuesto, por un lado se divide por pesos por lógica. Es decir, porque es lógica. Pero porque se entiende que es gente que sí sabe usar su cuerpo y sabe usar su eficiencia. Pero aún así, cuando típico, no sé, el luchador, decían Mike Tyson, por decir uno, un tipo que no pesaba tanto, pero metía unas hostias que el contrario siempre decía, no, es que las hostias de ese muchacho son muy duras. ¿Por qué? ¿Qué significa que son muy duras? ¿Qué significa? Que llegan a mí toda la fuerza creada por el tipo.
Claro. Eso es muy duro. Entonces, lo que pesase Mike Tyson, que no me acuerdo cuánto era, aunque fuera menos que los otros que eran más altos, le llegaba, era tan eficiente creando fuerza, transfiriendo fuerza y disipando fuerza en el otro, que eso es a lo que se llama ser duro. Y lo que decíamos antes, Tomás, que Mike Tyson, bueno, en su momento leí que la mayor parte de su entrenamiento, aunque era muy famoso por el picaboo y el balanceo, pero lo que más trabajaba era la pierna, para sacar ese desarrollo de esa potencia desde el suelo, desde abajo. Eso lo vemos hoy muy bien, si a alguien le gusta, en el tenis profesional. No en el tenis amateur, pero en el tenis profesional se ve muy bien, por ejemplo, ahora que está de moda Carlos Alcaraz, por ejemplo, de moda porque, bueno, porque es muy bueno. Sí. Cuando es muy veloz la cosa, no se ve tanto. Pero cuando la pelota viene un poco más lenta, que van a pegar el punto ganador, o sea, que lo que buscan es ganar, ves cómo se agachan, Claro, espiralean y le pegan. Es pura pierna. claro. En el partido rápido se ve menos, pero cuando hay tiempo, cuando ves que la pelota le quedó mal al otro y este la va a reventar, ahí se nota un montón. Es pura pierna. Claro, como concepto de muelle, de bajar todo el cuerpo Para salir. para salir Eso directamente. es. Y en espiral, Y en espiral, claro, que es lo que lo hace más eficiente de nuevo. más eficiente. Eso es. Ahí, yo tenía de lo que decías de estos 3 momentos, Tomás, de la parte de la disipación, porque en algunos momentos en las clases José o sea, que está toda esta fuerza que se carga, ¿no? Se prepara, se genera la espiral y luego llega el movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en artes marciales, que en algunos tendrá su sentido, tiene esta como concepción de que el brazo vaya como aparente o malentendido de que vaya suelto, ¿no? Y acá, por ejemplo, se trata de que si bien no va como robotizado, va con tonicidad, ¿no? Y entonces llego al punto este. Entonces llego al punto justo de la disipación, que José siempre nos dice que hay que transferir el golpe a la otra persona, porque si tú te lo quedas, por ejemplo, si lo detienes, vas generando lesión. Puede ser que generas lesiones, ¿no? Eso es. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo ves esta cosa? ¿Cómo lo explicarías tú la parte de la transferencia y disipación, por ejemplo, con los golpes, con los puñetazos o las palmas, por ejemplo, que Bien. estuvimos viendo ese día? Bueno, yo veo un desafío en las artes marciales actuales, sobre todo amateurs, ¿no? Lúdicas, que es que no te estás pegando con nadie, realmente. ¿Vale? Es todo sombras o es todo en el aire. Por tanto, no se puede transferir fuerza, no se puede disipar, porque no tienes a nadie delante. Claro. O sea, si le pegases aunque sea a una pelota de pilates de estas grandotas, que son blanditas, ¿vale? La disipación sería, bueno, ¿cómo le pego? Y el puño entra hasta el otro lado. O sea, el puño pasa al otro lado, sería disipar. O sea, el disipar es acompañar, lo que se llama acompañar el gesto. ¿Vale? Pero claro, si yo no tengo nada con lo que contactar, eso no se da. Es todo más, es difícil hacerlo a día de hoy y por eso hay tantas lesiones, porque entre comillas se da al aire. Claro. Entonces, al dar al aire, por un lado dices, bueno, hay que soltar, pero claro, yo al aire no puedo soltar porque me rompo el hombro. Claro. O sea, si yo le pego al aire realmente fuerte, me rompo el hombro. Sí, sí, choca las articulaciones, se choca el codo, choca, sí. Claro, entonces yo lo que habría que intentar hacer es, hombre, porque como no vas a pegarle al delante todo el tiempo, porque nos reventamos, tener un saco, o un saco que es muy duro, ¿vale? Que tampoco es fácil, entonces algo más blando, ¿vale? Intentar, simplemente, por ejemplo, un globo, o sea, que un globo no pesa nada y ni lo sientes, pero el concepto de a ver quién llega con el globo más lejos que el resto. Sí, como lo que decías de la pelota, ¿no? Como quién penetra más en la pelota. Eso es, ¿no? eso es llevar la fuerza y acompañarla. Claro. Eso, por ejemplo, en tenis se ve muy bien. Yo es que me gusta mucho el tenis, pero es que más sirve como ejemplo de muchas cosas. Si yo le pego y hago y freno la pelota, freno el brazo, ¿vale? Me revento el hombro en 2 días. Si yo le pego y, como ves en los profesionales, acompaño el brazo hasta que frene, ¿vale? Le hago un acompañamiento, el brazo no sufre. Claro. Bueno, el brazo ni el cuerpo ni nada. O sea que, ¿vale? Tomás, si tú lo que dices es que si entrenas mucho tiempo sin una resistencia enfrente, esa energía que creas la vas repercutiendo en el propio cuerpo, o sea, ¿no? O hay una pues básicamente, porque la tienes que frenar.
La tienes que frenar. ¿La tienes que frenar? Claro, esa frenada de crear una potencia de 0 a 50 en 0,0 segundos, claro, es una frenada que va impactando en las articulaciones y, ¿no? Sobre todo en los musculitos de las articulaciones. Claro. O sea, la gente acaba con dolores musculares aquí, con dolores en la muñeca, con dolores en el hombro, pues estás frenando un movimiento que no ha ido a ningún sitio. Claro. O sea, no has transmitido esa fuerza a nada. Claro, claro. O sea, es todo un gesto que he cargado para pegar a algo que no está. Claro. Por ejemplo, no sé si os acordáis del jueguito que se llama la Wii, que salió hace ya muchísimos años. Sí, la Wii, sí. La Wii, que era una pantalla, hoy se llama realidad virtual no inmersiva, técnicamente. Bueno, pues no sé si os acordáis que había como una especie de juego de boxeo. Sí. Raro. Bueno, hubo una cantidad de lesiones de hombro y codo en aquella época que flipas, porque era gente que obviamente nunca había pegado a nadie. Claro. ¿Y qué hacían simplemente? ¿Hacían esto? Claro. Así durante una hora, alguien que no había pegado en su puñetera vida, pues es que te lesionas. Claro. Porque no, primero porque lo haces mal. Porque lo haces muy rápido. Obviamente porque nunca lo hiciste y de repente hiciste una hora, ¿no? Por un montón de cosas. Pero además, porque le estás pegando al aire. Claro. Ojo, pegarle a algo también tiene sus problemáticas, ¿no? O sea, también es una fuerza que va y vuelve. Entonces, por eso no hay que ablandarse del todo. Claro. Porque tú le pegas y si te ablandas, te hace la muñeca. Sí, te dobla. Sí, sí. Se te dobla todo. ¿Vale? Y por eso, como me dijo Joacu, la forma de fortalecer huesos, si no quisiera pegar mucho, es pegando. Es generando carga. Porque la fuerza que va vuelve y el hueso va entendiendo que, oye, me tengo que hacer más fuerza, tengo que crear más células óseas. Claro. ¿Sabes? O sea, el hueso se fortalece a base de carga, no de descarga. Sí. Y si yo quisiera pegar realmente a alguien, por ejemplo, se ve mucho los de Muay Thai y toda esta gente, meten hostias con la tibia a cosas duras, para que el hueso se vaya fortaleciendo. Claro. Y claro, Tomás, es muy interesante lo que estás comentando porque lo que te digo, en el concepto de las artes marciales internas, sobre todo, el concepto de relajación está un poco mal entendido. Y como es una relajación como un músculo muerto, ¿sabes? Entonces si hay un poquito de no tensión, pero contorsión, de que el cuerpo tenga una forma, lo que tú dices, de una pegada a un puño, no hay que ir con tensión, pero sí tiene que tener una contorsión, está consolidado, es un puño consolidado. Bueno, técnicamente eso se llama el tono adecuado. Claro. O sea, el tono muscular. ¿Vale? El tono muscular es algo, te digo porque esta palabra viene de la neurología. Hay gente que nace con algunos problemillas y tiene una cosa que se llama hipertonía. Hipertonía es cuando los músculos están demasiado tensos que por neurología tú no los puedes soltar. Y es un problemón muy gordo. ¿Vale? Y también está lo contrario. Hay gente que nace con ciertos problemas y tiene hipotonía. Es decir, que el músculo está tan suelto que no puede ni contraer. Lo cual también es un problemón. Claro. Es un gran problema, ¿vale? Neurológico. Bueno, pues esto sería aplicable a esto. O sea, hay que tener, entre comillas, lo que se llama el tono adecuado. Claro. Que no es ni muy alto, porque eso no te permite ni moverte. Claro. Y además es cero eficiente, es decir, te gastas un montón de energía. Ni muy bajo, porque pegas y se te rompe cualquier cosa en 2 segundos. No tiene fuerza, claro. No transmites esa fuerza, no. Claro, entonces, yo creo que la dificultad, porque esto es muy difícil de medir realmente, la dificultad es transmitir cuál sería ese tono adecuado medio. Claro. Que tú veas ¿sabes? que sí, que en este caso las extremidades o las manos o los puños sean la herramienta para comunicar esa energía y que no haya una tensión intermedia que parta esa conexión, ¿no? Eso es. Hay una norma en física, en biomecánica, ¿vale? Que es cuando tú contraes una región del cuerpo, contraer significa apretar, ¿vale? Apretar fuerte. Sí. La fuerza no se transfiere por esa zona. Es como un tapón. Ejemplo, esto se ve mucho en algunas metodologías con el tema de la zona media, ¿vale? Lo de apretar la barriga a posta. A propósito, toda la barriga apretada. Bueno, si tú vas a hacer un gesto general, de nuevo, me invento el tenis, y tú aprietas la barriga, toda la fuerza que has quedado en las piernas se bloquea ahí. Y solo te queda hacer con el brazo lo que puedas, pues porque no te queda. O sea que si hay, por ejemplo, perdón, José, que te interrumpí, pero como si vamos a tirar una palma, por ejemplo, de lo que estuvimos haciendo mucho en la clase. Entonces, va uno con la cadena cinética desde pie, pantorrilla, perfecto. cintura.
Y por ejemplo, que pasa mucho en artes marciales y el nuestro es un tema a trabajar siempre, y luego el hombro está duro o arriba, se queda ahí. Eso Ya es. no Es llegaría. decir, la fuerza llega hasta ahí y no pasa. Claro. Entonces, para que hagas la fuerza, me lo invento. Esto, por ejemplo, algún deportista que lance, ¿vale? Y haga la espiral perfecta, todo bien. Pero si bloquea algo, es como que la fuerza creada desde las piernas se queda ahí y tiene que crear más fuerza con el brazo. Claro. Porque quiere lanzar lejos. Claro. O sea, yo no digo que no lance igual de lejos, ¿eh? Ni que no pegue igual de fuerte. Pero con mucho más esfuerzo del brazo. Claro, el Por coste ejemplo, si uno energético es aprieta la mucho zona media. mayor. Claro. Entonces, ¿qué sería lo ideal? De nuevo, que el tono fuera el adecuado, que es muy difícil de saber, pero por lo menos no bloquear. Y cuando uno va a pegar, no estar ya apretando así Claro. desde que se prepara, sino, claro, la enorme dificultad es ir no tan fuerte y en el microsegundo previo a pegar, ahí poner duro. ¿No? Por ejemplo, de nuevo, perdón que sea tan pesado, en tenis o ahora que la gente juega mucho al pádel, uno de los grandes problemas es que la gente que no sabe agarra la raqueta apretándola todo el tiempo. Pues le dijeron, tú aprieta fuerte la raqueta, que no se te vaya. ¿Vale? No, o sea, tú no puedes estar 2 horas apretando una cosa. No. Además, se te pone el brazo durísimo entero. ¿Qué hay que hacer? No tengo aquí una raqueta, pero imaginemos que el boli este es la raqueta. ¿Vale? Entonces, agarrarlo de forma suave, hacer el gesto y justo antes de pegarle, claro, apretar mucho la mano. Pero en el momento de pegarle. Claro. No todo el rato y cuando ya estoy preparando. Claro. Entonces tienes un montón de gente jugando al pádel de forma amateur, pasándoselo muy bien y estupendo, pero con unos dolores aquí terribles porque están 2 horas apretando una cosa innecesariamente. Claro. Entonces, solo una puntualización. Entonces, esa presión que que se hace en la parte estomacal, claro, tiene que venir de la contorsión de la técnica en sí, de forma natural. La espiral es la que va a crear esa tensión, no mental, es decir, voluntaria, o sea, mentalmente, no, yo tengo que tener una presión, porque claro, lo que tú dices, eso lo que va a hacer es poner rígida esa parte y cortar todo Eso es, José. Lo que pasa es que a veces eso es muy difícil de aprender si uno no está empujando algo real. Claro. ¿Sabes? O sea, yo pensar, venga, desde las piernas, activa, no sé qué cuánto, si en realidad luego le doy al aire, claro, es muy complejo, sobre todo para alguien que no tenga la experiencia. Para alguien que tenga mucha experiencia, ningún problema. Para alguien que está aprendiendo, ponle a alguien, no digo a alguien que le pegues, pero empujar algo, empujar sin pegar, es el mismo patrón. Entonces se podría empezar quizá empujando gente, empujándonos entre nosotros. Sí. ¿Sabes? Y ahí vas a ver cómo empujas fuerte si activas piernas, si transfieres, etcétera, Claro. etcétera. Y si no, no empujas. Sí, sí, que se ve mucho más práctico, ¿no? Claro, y hace menos daño, sobre todo, a todo el mundo. Claro. Muy bien. Joaquín, sí. No, que estaba pensando que justo ese día que ustedes fueron no hicimos como, porque hay una serie de ejercicios que se hacen con estos escudos de artes marciales, estas cosas cuadradas grandes, donde ahí es donde hacemos como como todos los movimientos los hacemos como con potencia, así. Bueno, hay dos ejercicios que hacemos. Con los escudos estos hacemos toda esa como desarrollo de potencia así como al máximo o casi al máximo para no lastimarte, porque a veces también pasa que si das muy fuerte y el cuerpo no está, por ejemplo, con la técnica a veces creo que ahí también tú dirás, José, pasa alguna cosa curiosa, como que la técnica te ayuda a desarrollar mucha fuerza, pero también el cuerpo necesita tener cierta tonicidad, más allá de la que tú pongas como desarrollada. Por ejemplo, a mí me pasa que a veces hago el golpe contra el escudo y hay mucha fuerza del movimiento, pero a veces no la desarrollo toda porque sé o sea, siento yo que me lastima. Eso es. Entonces, bueno, y hay otros ejercicios que hacemos que no son con toda la fuerza, que es, por ejemplo, que este estilo se practica un endurecimiento con árboles y muros. De forma que ahorita igual José nos dice mejor, para no lastimarse. Pero, por ejemplo, José, ¿cómo hacen este endurecimiento? ¿Cómo se hace en esta técnica el endurecimiento? Y luego para que Tomás nos diga su opinión de... Va a ser de abstracto porque no lo vieron, pero que nos cuente un poco. Sí, que se entiende. Y a ver qué opinas tú, Tomás. Bueno, Joaquín, voy a comentar los dos aspectos. Primero, el de lo que tú dices, una tonicidad muscular, una musculatura que es importante para soportar ese desarrollo de la energía, o de fuerza, o de la potencia. Necesitas una musculatura que lo soporte. Entonces,
eso también en el ámbito de las artes marciales, sobre todo internas, está muy mal visto porque también viene por la influencia de las películas de los años 80, 90, del maestro viejo que no puede casi andar y de repente se mueve, pero como que se nos ha vendido una imagen de un practicante de artes marciales que como todo esto... Que no está en forma. Claro, una energía que viene de fuera, tú no necesitas desarrollar, no tener un desarrollo muscular, porque todo esto como es muy esotérico y viene de otros sitios, pues bueno, ¿para qué? Entonces, eso sí que es verdad que independientemente de que sean marciales, artes marciales, eso las artes marciales japonesas lo tienen muy bien desarrollado. Y luego ya no te digo el MMA y todo esto. Pero sí que en las artes marciales chinas como que se nota una falta de preparación un poquito física, de decir, oye, estamos hablando de un desarrollo de potencia y todo eso, tienes que tener un soporte material que lo transmita. Y lo que pasa, José, también es que mucha gente confunde, y eso pasa en todos los ámbitos, confunde el trabajo de preparación física para la fuerza con fisicoculturismo. Claro. ¿Vale? Que es el tener músculos voluminosos. Claro. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene que ver. Tener fuerza. Nosotros trabajamos con un chico español en Alicante que es campeón mundial de K1 y de taekwondo. Un taekwondo, hay como dos tipos de taekwondo, pues uno, no sé cuál es. Sí. Y ese chico es buenísimo, Sí. pero además es que trabaja la preparación física de una manera casi mejor que nadie. Y Claro. parte de eso es lo que hace que el tipo sea lo que es. Entonces, alguien de 50 kilos, o sea, perdón, dos personas de 80 kilos, como yo, ¿vale? Yo, que tristemente no estoy muy en forma, tengo un nivel de grasa X, otra persona de 80 kilos tiene menos grasa y más músculo, porque el músculo pesa más que la grasa. Ajá. O sea, ocupa menos volumen, pero pesa más. Ajá. Entonces, aunque pesa lo mismo que yo, tiene mucho más músculo para poder crear todo esto que necesitamos. Claro. Y yo, que no estoy en forma, por más que quiera y pese lo mismo y haga toda la espiral eficientemente, no voy a transferir lo mismo. Claro. Porque el músculo necesita estar, necesita existir. O sea, alguien con buena técnica y mal músculo, bueno, pues bien. Alguien con buena técnica y buen músculo te mata. Claro, no tiene nada que ver. Claro. O sea, ya supera. Claro. Claro. Eso sí, yo creo que es muy importante. Es muy importante, sobre todo en nuestro ámbito, Tomás, que a lo mejor lo desconoces un poquillo más, pero sí que hay mucho concepto de eso de el músculo se relaciona con la tensión. O sea, lo que te estoy diciendo es un músculo deportivo, no de arterofilia. Sí. Un músculo deportivo de que tú ya estás golpeando una cosa y ya por golpear algo ya estás desarrollando una musculatura. Te doy una curiosidad que quizás no conocéis. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente de profesionales de gimnasia deportiva. Son estos muchachos que se cuelgan haciendo el Cristo ahí en unas anillas. Tiene una parte superior brutal, ¿no? Que uno lo ve. Bueno, si tú tocas ese músculo, tú lo tocas, es pura esponja. ¿Así? Haces así, literal. Un músculo fuerte, no digo voluminoso, hipertrofiado para mostrar, sino un músculo fuerte, en deportistas que están en su máximo pico de forma, es un músculo fuerte, es un músculo esponjoso, es un músculo elástico, es un músculo blando, que tiene capacidad de contracción. O sea, lo contrario a lo que tendemos a creer. Sí, porque es pura sangre. Claro. Es pura sangre, es puro tejido elástico. Es una cosa increíble. O sea, si nunca has visto a alguien así, pues es que no has tenido la experiencia del tacto de un músculo realmente fuerte y sano. Claro, a lo mejor y lo que tú dices es que es un músculo que se tiene que elongar. Tiene que crear desde esta distancia, rápidamente elongarse y volver otra vez a su posición normal. O sea, que necesitas un músculo vivo y elástico. No puede ser algo lo que dice. Y luego la otra, lo que comentaba Joaquín, la segunda parte es el tema de eso de los fortalecimientos. Yo cuando estaba allí con mi maestro en la mezquita, sí que es verdad que había un árbol que llevaba a lo mejor 2 o 3 generaciones trabajando con él. Lo que hace la metodología de entrenamiento con el árbol, pues la verdad es que, bueno, claro, pues como todo lo que decimos, como es algo histórico, pues ha ido evolucionando y han ido haciéndolo de forma más eficaz. Entonces sí que es verdad que se trabaja sobre todo lo que son los huesos más largos, ya formados, fuertes, y lo que es las almohadillas, por ejemplo, la parte de almohadilla de canto o la parte de aquí abajo, que en un momento dado se va desarrollando, pero que no tiene a lo mejor, pues, o sea, no crea una lesión. No es tanto de articulación, de trabajo de articulaciones, sino de huesos largos o de zonas de por sí que el cuerpo ya las tiene más o menos protegidas. Eso tiene que ver con la ley de Newton, segunda ley de Newton. ¿Vale? Es decir,
Cuanta más fuerza ejerzas hacia allá, más fuerza viene hacia acá. Ajá. Y los huesos largos es la manera de fortalecerlos. ¿Vale? Sobre todo de los brazos, que son elementos que no están habituados a recibir carga. Ajá. ¿Vale? Por ejemplo, hay actividades raras que hacen algunos humanos, que es sobre las manos, ¿no? Hacer el pino de diferentes formas. Bueno, esa gente que está mucho tiempo haciendo eso, o no haciendo el pino, pero flip-flaps y todo lo que son cosas de circo, esa gente tiene estos huesos muy fuertes. Claro. Y tiene estos huesos muy desarrollados. Ajá. ¿Por qué? Porque recibe carga. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, los huesos de las piernas, los huesos largos de las piernas, que son los más largos del cuerpo, son naturalmente más fuertes que los de los brazos. ¿Por qué? Pues porque estás todo el día recibiendo carga. Claro. Claro. ¿Vale? Y si saltases, se fortalecen los huesos, porque reciben carga. Entonces, como los brazos eso no lo solemos hacer, y tampoco hacemos el... Por ejemplo, si en China, en vez de pegarle un árbol, se hubieran dedicado a hacer flip-flops y cosas así, pues también hubiera sido una posible manera de fortalecer. Pero la mecánica es la misma, es generar fuerza ante algo duro que te traiga la fuerza de vuelta. Y así se va desarrollando tejido óseo. Y tejido, perdón, y los callos. ¿Los callos qué son? Los callos de los pies, lo que es cuando hay mucho roce y el cuerpo entiende que ahí hay que proteger, pues te saca más piel. Claro. O sea que el callo, obviamente, el callo te indica en un pie que está rozando, vamos a corregirlo, pero es una mecánica natural del cuerpo para proteger cierta zona. Claro. Entonces, si tú quieres poner fuerte, o sea, que te salga más piel aquí, rózate esto todo el rato con algo, pégale algo, claro. Claro. Para que el cuerpo diga, hostia, que aquí hay que sacar más piel. Claro, es una reacción del cuerpo hacia una agresión externa Eso es. de que siente que tiene que protegerse en esa zona. Eso Claro. es, sin más. O sea, no es malo. Entonces, No es esa es la malo. manera. Contra un árbol, contra, bueno, pues lo que Sí, sea. es lo que había, claro. Puede ser un árbol, yo qué sé, pues lo que se encontrasen en su momento, ¿sabes? Eso, Porque una también pared. claro, lo que decíamos, esto viene a colación de lo anterior, porque también veían que necesitas una musculatura externa que soporte toda esa técnica que has creado durante siglos y esas contorsiones. Y dices, no, esto está muy bien, la técnica, pero tienes que darle un soporte, si no se cae por sí sola. Bueno, eso que dijiste de las pelis de los 80, 90, ¿no? Del maestro viejito y hecho un desastre que te puede matar. Ese maestro viejito, hecho mierda, seguramente puede tener la técnica, pero en cuanto pega se le rompe el brazo. Claro. ¿Sabes? Porque no tiene la estructura. Claro. Claro, ahí a lo mejor, por ejemplo, el maestro viejito hecho mierda le puede romper la cara a todos porque a lo mejor se pasó 60 años endureciendo, o sea, que aunque ya o ese músculo, o tiene ese músculo, lo que le queda de ese músculo, pero a ver, fíjate, ahí que me acabo de acordar una cosa que se suele manejar también en esto. Una cosa que menciona José es que en el Kung Fu se habla por generalizar las artes marciales chinas, como de artes marciales internas y externas. Como las externas serían como la UFC, como carga y las internas, bueno, tienen una carga más espiritual y todo, pero ahí hay todo un debate. Pero bueno, hay gente que menciona que hay ciertos ejercicios que también ayudan a fortalecer esta cosa mística de la fascia y los tendones. O sea que, por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, si tú que ves que los ejercicios que hicimos en la clase con estas repeticiones, o por ejemplo este que se hacía con la extensión, ¿tú qué crees que se trabaja ahí, Tomás? O sea, músculo, fascia o tendones, con lo poquito que viste en la clase. Espera, Bueno, un segundo. Joaquín, mira a ver si sigue grabando porque creo que la hora se desconecta. de momento sigue grabando. Sí, parece ser que sí. Vale, perdona por la interrupción. No, No, importante, muy importante. Muy importante. Primero, Joacu, te corrijo para que nadie crea que, por suerte, hoy sabemos que la fascia es un tejido real, que no tiene de esotérico nada. ¿Vale? O sea, lo que pasa es que es algo muy desconocido, desafortunadamente, todavía. De hecho, la fascia es un tejido blanquito. O sea, todo lo que es colagenoso suele llamarse fascia, ¿vale? Los nervios están envueltos por perineuro, los músculos están envueltos por envoltorios, que tú lo puedes ver en la carne de la vaca del supermercado, ¿vale? Esa cosa blanca, eso es fascia, ¿vale? Que tiene diferentes capas y diferentes cosas. Y el tendón, digamos que es un componente colagenoso que podemos decir que es fascia. Entonces, lo que pasa es que hoy sabemos un poco más de la fascia. Para empezar, sabemos que existe, ¿sí? Antes, en las disecciones, para que os hagáis una idea de toda la vida, se cortaba
se veía que había un tejido blanco que no dejaba ver el músculo, se tiraba a la basura. Volvían a cortar y aparecía otro tejido blanco. Entre músculo y músculo hay tejido blanco. Y decían, vaya, esto no me deja ver el músculo, y lo tiraban. Así durante siglos. Hasta que a algún tío o tía se le ocurrió, oye, esta cosa blanca no serviría para algo. ¿Sabes? Que ya que está, pues para algo servirá. Y se empezaron a estudiar. Entonces, cuando hacemos movimientos más globales, ¿vale? Se trabaja tanto músculo como fascia como tendón. Digamos que se trabaja todo. Cuando hacemos movimientos más analíticos, solemos trabajar más la parte solamente muscular. Si bien todo esto que estoy diciendo nunca es tan analítico, no puedes dividir el cuerpo por tejidos, ¿vale? Pero se trabaja así. Luego, cuando usamos todo el cuerpo en conjunto y ves que, por ejemplo, si hacemos así, a mí yo siento que esto me frena, ¿vale? Sí. Pues ahí se dice que estamos trabajando más el componente fascial u orientando más el movimiento al componente fascial. Si bien obviamente el músculo participa, Sí, sí. ¿vale? Luego, por ejemplo, hoy sabemos que hay ciertos estiramientos que van más al componente muscular, a la fibra roja, y otros más al componente tendinoso o fascial. Por ejemplo, los movimientos balísticos o en rebote, los estiramientos que hacíamos de pequeños, de rebote, eso va más al tendón, más al componente fascial. Si yo, sin embargo, estiro como hemos hecho todos toda la vida, que es me tiro para adelante y estoy ahí un minuto, quieto, esperando, eso va más al componente muscular. ¿Sabes? O sea, simplemente hoy vamos sabiendo pues, dirigir la actividad física según lo que queramos hacer. ¿Vale? Entonces, todo lo que hicimos de ir para abajo, ir para arriba y estirarse, pues podemos decir que trabaja más el componente muscular y fascial. Está sumando dos cosas, porque los movimientos son amplios. Claro. Pero cuando los movimientos son cortos y analíticos, estás más con el componente muscular. Por tanto, para algo como lo que estamos haciendo nosotros, o sea, estáis haciendo vosotros, yo creo que hacen falta las dos cosas, básicamente, y en muchas otras actividades también. Lo que pasa es que no se conoce porque hay tipos de trabajos más orientados al músculo, más orientados a la fascia. Pero como ha dicho José antes, como luego nadie se pone a hacer preparación física de la buena, pues esto no se hace. Claro, no queda. Pero sí se necesita para la actividad. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues ahí hoy se va sabiendo diferentes cosas. Lo balístico, por ejemplo, los pliométricos, lo que se llama pliometría, que son esos saltitos habitualmente con piernas estiradas, sirve mucho para fortalecer tendones específicamente, o se hace más para tendones, lo cual es imprescindible, por ejemplo, para la gente que salta vallas, que salta en alto, que salta. La gente que salta necesita unos tendones estupendos. Pues la pliometría es una forma de trabajar eso, más el tendón que el músculo. ¿Vale? Por ejemplo, Entonces, claro, lo ideal es trabajar todo. la cuerda, ¿no? Sería un ejercicio de esos, ¿no? ¿El qué, perdón? Saltar la cuerda. Por ejemplo, un salto de la cuerda puede ser un pliométrico básico, que es muy bueno para calentar y para muchas cosas. ¿Vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, para un arte marcial como la vuestra, no sé si sería muy útil. Sí para calentar, porque te calienta, pero no para la actividad que estáis haciendo. Claro. Porque no saltas, al revés, estás como al revés muy asentado en el suelo y muy moviéndote por el suelo. Ahí saltar no es el arte marcial que busca eso. Para nada. Perdona, Tomás, sí. No. Tomás, y hablando de elasticidad, esta elasticidad ya, otras artes marciales más extremas de hacer split todo el rato o aperturas demasiado grandes, ¿a lo largo de los años puede tener algún tipo de consecuencia lesiva o no? A ver, no per se, o sea, no por el hecho de abrirse, necesariamente la gente va a estar mal, ¿vale? Pero el problema es cómo llegamos a abrirnos. Es decir, si nosotros llegamos a abrirnos a base de estiramiento, que es lo que, por ejemplo, pasa mucho en el mundo de la danza, ¿vale? La danza clásica es puro estiramiento, ahí hay un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sobreestiramiento, si no fortaleces el músculo que te lleva a ese rango, a ver si se entiende. Por ejemplo, que yo estire el brazo así, me estiro esta musculatura, genial, está estupendo. Pero si yo no fortalezco la musculatura que me lleva a ese rango, ¿vale? Esa diferencia es un problema. O sea, que yo pueda llegar a un rango gracias al estiramiento, pero no gracias al músculo que me lleva a la pierna a ese punto, ahí ese desequilibrio es el problema. ¿Vale? Y desafortunadamente esto no se está entendiendo mucho en todas las artes y todos los deportes donde se requiere mucha elasticidad, porque es que hay cosas que necesitas poner la pierna muy arriba. Y, por ejemplo, clásico de, por ejemplo, una bailarina, coge su pierna y se la pone aquí, sin ningún problema.
pero suelta la pierna y la pierna de boing y se le Ajá. cae un montón. Pues esa diferencia es el problema. Ajá. Sí, ojo, se puede trabajar para que esa persona se levante la pierna hasta aquí y al soltarla la mantenga. Eso es la hostia. Si tienes eso, ningún problema. Pero la diferencia es el problema. Pero porque se han quedado los músculos como muy sueltos ya de tanto estirarlo, ¿o no? No es suelto, es neurología. Es Ajá. decir, si tú estiras mucho un músculo, pero no fortaleces el otro, el sistema nervioso no controla ese rango. Ah, No, como que no se apodera del control de ese rango. Digamos que esa articulación y ese músculo, de hecho, por eso, esa gente, si bien tiene mucha elasticidad, tiene que estirar todo el tiempo para mantener esa elasticidad. ujú. Todos los días hay que estirar. Se pierde la elasticidad si... Eso es. Si tú no tienes la fuerza necesaria para mantenerlo, esa elasticidad se pierde. Ese ángulo que has perdido, tienes que volver a recuperarlo cada vez que tienes que estirar. Entonces se pierde la elasticidad por no tener la fuerza para mantener ese ángulo. Oh, qué interesante. Interesante, sí. Y todo esto es neurología muscular, vamos a llamarlo así, que es interesante y que desafortunadamente en los mundos de artes marciales tradicionales y de pues, danza clásica, que es muy tradicional, pues como a veces no les gusta o no quieren o por lo que sea abrirse a cosas nuevas, pues no implementan este tipo de cosas que les vendría sumamente bien Claro. y que es muy fácil de implementar, o sea que no es que hay que cambiar grandes cosas. Claro. Sí. Y Joaquín, lo que decías tú, ¿no? De preguntar sobre neurología. Bueno, eso es que sí, habíamos estado platicando un poquito, José y yo también, de que habíamos visto tu currículum, o sea, que es muy amplio y muy interesante, que... Muy aburrido. No, bueno, aburrido no No, parece, aburrido no parece para nada. no. Pero entonces justo veíamos esta parte, o sea, que también tú tienes conocimiento, que nos lo estás compartiendo ahora de la parte neurológica. Entonces, hay una cosa que es muy particular de este estilo y en el cual José hace mucho hincapié, que es en la repetición, ya sea con resistencia o sin resistencia. O sea, por ejemplo, hay estas dos grandes ramas, yo tirando generalizaciones, ¿no? En las artes marciales chinas, que es quien aprende 1000 movimientos y quien aprende menos movimientos y los reproduce mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, José nos dice, este movimiento 100 veces diarias, ¿no? Con el árbol o con la pared. Y entonces, ¿qué componente neurológico tú piensas que existe en la repetición de un movimiento con y sin resistencia? Pero el mismo movimiento muy simple, como justo el que estuviste viendo, ese lo hacemos como parte de la práctica diario. O sea, por cada vez que alguien se pone a entrenar con la metodología de José, al Hay que menos hacerlo mucho. 100 veces, al menos cada vez, que ¿Vale? como principio de entrenamiento. ¿Tú qué a nivel neurológico, muscular, qué sucede con esta cosa, la repetición? Perfecto. Bueno, en este caso se llama no variabilidad y lo otro sería variabilidad. Variabilidad quiere decir que hacer muchas cosas diferentes. Bueno, son diferentes, tienen objetivos diferentes y tienen características diferentes. ¿Vale? Por lo tanto, no es que sea mejor o peor, nada, depende del objetivo que tengas. Es decir, si tú quieres aprender 4 movimientos, 10, 5, bien aprendidos, y solo eso, pues repite. Repite, porque prepara el cuerpo y entrena el cuerpo para algo. Si bien, cuidado, hay una cosa que se llama repetition without repetition. O sea, repetición sin repetición. Aunque tú creas que cada movimiento es igual, ninguno es igual. ¿Vale? Igual que cuando tú caminas, aunque creas que cada paso es igual, siempre hay pequeñas diferencias. O sea, que incluso lo que parece más igual, nunca es igual. O sea, la variabilidad es innata al movimiento, aunque tú creas que estás haciendo exactamente lo mismo. ¿Vale? Pero bueno, o sea, si tú quieres desarrollar este gesto, pues hacer solo ese gesto no está mal. O sea, desarrolla tu sistema nervioso, pues para ese gesto. Porque si ese es el objetivo, pues de puta madre. Ahora bien, si yo solo, vamos a decir que solo me dedico a eso en la vida, ¿vale? Pues mi sistema nervioso se hace un poco estricto, se hace un poco cerrado y no me habilita a luego hacer otras cosas. ¿Vale? Pues coño, pues ¿por qué he practicado esto todo el día? ¿Vale? Entonces, lógico. Ahora, lo contrario, pues depende también el objetivo. ¿Sí? Lo contrario, ¿qué es? Pues quizá practicar un abanico amplio de movimientos, quizá no tan profundos, me da, por un lado, más variedad, mi sistema nervioso está, más adaptable,
pero es menos especialista. Es el concepto de, chicos, de especialista o generalista. ¿Vale? O sea, uno puede ser especialista en una cosa y está de puta madre porque necesitamos especialistas, o puede ser generalista. No es el mejor en ninguna, pero tiene más herramientas. Entonces, pues depende de lo que quieras hacer. ¿Sabes? O sea, que depende. A nivel sistema nervioso, el generalista o el que practica muchas cosas tiene más, lo que se llama más variabilidad motora. Su sistema nervioso está acostumbrado a adaptarse a más cosas. Y el que es más especialista tiene menos variabilidad motora, pero es mejor en eso. Sí, ¿sabes? Es mejor en eso. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Todo depende del objetivo. Claro. Lo que sí, perdón, ahí sí hay una cosa. A nivel del sistema nervioso es eso. Pero siento comunicaros que cuando uno es especialista y solo repite unos movimientos, hay más posibilidades de lesión. Ajá. Claro, por repetición y porque el sistema nervioso no prueba otras cosas. Entonces, a veces, lo que se llama, en deporte, se llama entrenamiento paralelo o entrenamiento compensatorio. O sea, aunque tú seas jugador de vóley, si solo juegas al vóley, estás jodido. ¿Vale? Tienes que también, de hecho, eso se hace dentro del entrenamiento de vóley, jugar a otras cosas que no se parezcan al vóley, pero simplemente para que los músculos trabajen de otras maneras. Claro. Porque es que cualquier músculo haciendo 200 millones de repeticiones al año, pues tiene un riesgo alto de petar. De desgaste, ¿no? O de problemas. Si le metemos variación, le metemos otras posibilidades, no te va a hacer peor en tu técnica y te va a hacer un poco más sano, más adaptable. Claro. De hecho, hoy, te digo, se llama entrenamiento paralelo o entrenamiento compensatorio. Casi todos los deportes profesionales lo aplican porque han visto que si solo hacen lo que tienen que hacer, pues el cuerpo se agota y el sistema nervioso se agota también. Claro. Es como aburrido también un poco, por qué no decirlo, pues hacer solo una cosa. Que hay una dinámica continua, ¿no? Pero cuidado, esta especialidad que estáis haciendo, como bien has dicho, José, viene de hace muchísimos años y clásicamente, incluso la escuela rusa de gimnasia y de danza es eso, es repite, 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 Claro. repite, repite y repite. Y Claro. repite. Pero ahí fíjate que suelen ser técnicas que es de selección natural. Es decir, entraban 100 jóvenes, por decir algo, o 1000 jóvenes, hacían, se iban lesionando y quedaban los 10 mejores, naturalmente. O sea, daba igual porque, bueno, pues era se hacía por otras cosas, ¿no? Porque lo decías tú, por cuestiones de dinero, de sociedad, de no sé qué. Entonces, como en China hasta hace no mucho, se elegían 1000 jóvenes o 10.000, se les ponía a hacer gimnasia deportiva y los que aguantasen naturalmente y fueran fuertes, pues llegaban. Y los que no, pues iban a su casa. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Sí, a ver, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado a veces que siento, por ejemplo, ahora no lo he estado practicando mucho, pero antes compaginaba un poco el entrenamiento de Shinji con yoga. Porque, bueno, la estaba haciendo antes la yoga y luego empecé a entrenar Shinji y lo que pasa es que ahora no me da tiempo, pero sentía que compaginaban bien. Sentía que compaginaban bien las cosas. Eso es. O sea, a ver, te digo, que cualquier cosa que a uno le guste, bienvenido sea y punto. Y si te hace sentir bien, pues estupendo, ¿vale? Ahora bien, técnicamente te puedo decir que el yoga, vamos a entender el yoga como el hatha yoga que se suele aplicar hoy, no sé cuál hiciste tú, pero vamos, el normal. Y lo que estáis haciendo aquí no tiene mucha compatibilidad. A ver, sí. Es decir, el yoga te viene bien para ti. Que te hace sentir bien, te da gusto y tal. Pero ni te prepara ni no te prepara para esta arte marcial. O sea, está guay. Sería tan bueno como que te guste el ajedrez. Pues muy bien. ¿Sabes? O sea, que está guay, hazlo. Pero sí que hay cosas como paralelas que sí pueden ser útiles o más transferibles a ciertas cosas y otras menos. Claro. Por ejemplo, si te gustase nadar, pues ve a nadar. Pero nadar no te prepara para nada para un arte marcial. Porque primero, es en una cosa densa llamada agua, no tiene gravedad, no están los pies apoyados. Justo todas las cosas que me gustan. Pero bueno, por ejemplo, ya la pregunta consecuente es, ¿tú qué, por ejemplo, qué tipo de ejercicios ves que serían complementarios a lo que viste que practicamos? Perfecto. Cualquier movimiento espiral, cualquier cosa que implique lanzar. Me voy a mi campo, tenis,
No sé qué cosas más de lanzamiento. No sé. Lanzar cosas, pero con los dos lados. Porque, claro, ahí tenéis, ¿no? Unos Sí. suele ser muy bueno en uno y no en otro. ¿Vale? Luego, empujar cosas con un brazo. No con los dos, sino con uno. Ajá. Traccionar de cosas. ¿No? Por ejemplo, puede haber ejercicio o técnicas de gimnasio, vamos a decir, de gimnasio aburrido, que pueden ser muy transferibles. Quizá no con una pesa no con una máquina, pero sí con elásticos, sí con cosas que te permiten pues, hacer cosas más unilaterales. Eso, por supuesto, eso te prepara un montón. ¿Qué más? Pues habría que inventarse, pero vamos, todo sea espiral. Lanzamiento, tracciones y empujes. En sus diferentes variantes. Claro. Y que te guste. Claro. Porque ya sabemos que si no te gusta, no haces nada. Sí, no lo vas a seguir haciendo. Para nada. Y bueno, Joaquín está grabando, sigue grabando, ¿no? Sí, Sí. sigue grabando, sí. Vale. Yo, mira, una pregunta. Todo lo que hemos hablado desde el principio de esta contracción, expansión y espirales, a nivel neurológico, ¿tiene alguna consecuencia o no se sabe? O esos movimientos específicos. A nivel neurológico. Ni No, idea. Es que, por eso te digo que no creo que ni esté Sí, estudiado. ni idea. Lo que te puedo decir es que, bueno, cualquier movimiento, perdón, cuando uno hace un tipo de movimiento, en este caso es más espiral, el sistema nervioso aprende a hacer eso. Ujú, Y eso no te enseña otras cosas. ujú, Y viceversa. O sea, es decir, los movimientos que tú hagas habitualmente es lo que aprendes. claro, Y eso no te hace bueno en otros, necesariamente. A veces uno cree que sí. Pero eso, perdón, eso es aplicable a la espiral y a cualquier otro. ¿Vale? Es decir, eso no importa. Entonces, a nivel neurológico, pues no te sé responder. O sea, La si verdad. son más naturales, o sea, ¿tú crees que esos son movimientos de por sí naturales o necesitas un entrenamiento para asimilarlos y que sean naturales? O Bueno, es dependiendo de la curioso. estructura corporal es más o menos natural. Son movimientos que se dan más o menos, a lo Sí, mejor, pues fíjate, a un son niño, en un naturales. niño, por ejemplo, Eso en es. un niño. Son naturalísimos. Por eso los niños no tienen ningún problema. Ujú, Hasta la edad que tristemente la sociedad nos empieza a sentar en sillas durante muchas horas, ujú, ¿vale? Y luego, desafortunadamente, lo perdemos. ujú. Entonces, son súper naturales, es casi hasta lo más natural, el concepto espiral, el concepto de girar. Es además, no neurológicamente, sino mecánicamente, muy adaptable. Es decir, muchos adultos nos lesionamos porque giramos. No porque girar sea malo, sino porque estamos poco preparados para ello, porque lo hemos perdido por inútiles que somos. Inútiles, perdón. ¿No? Sí, sí. Es decir, lo hemos perdido. Entonces, es el movimiento natural, es el movimiento que más prepara las articulaciones para adaptarse, pero que en adultos hay que ir poco a poco porque lo hemos perdido por desgracia. Claro, o sea, por O los sea hábitos que de la vida cotidiana se han es dejado como de si me hacer. dijeras, mira, el concepto de traccionar, trepar, es súper natural. Tú lo dejas agarrado y se agarra. Un adulto, hemos perdido esa posibilidad. Entonces, para de adulto volver a colgarse y subirse, y no te digo una barra de gimnasio, te digo a trepar, hay que trabajar mucho, pero es algo natural. Entonces, con el giro pasa un poco lo mismo. Es algo súper natural, buenísimo, pero que en adultos hay que ir poco a poco. Ujú. Interesante, muy interesante. Sí. Sí, es lo que quería llegar a ese punto de que son movimientos a lo mejor que en un momento dado son innatos en el ser humano, pero Totalmente. la vida social que llevamos, pues como que se desaprende todos esos tipos de cualidades, ¿no? De capacidades. Totalmente. Total y absolutamente. Es más, quien viva en el campo a lo antiguo, porque el campo hoy Claro. también es muy modernizado, pues todo el que empuje, traccione, Claro. no sé qué, eso no lo pierde. No lo pierden. Claro. Y el que haya jugado a deportes de lanzar, pues eso no lo pierde nunca. Claro. Porque te sale natural. Sí. Claro. El que no ha hecho cosas de campo, deportes que sean de eso, pues lo ha perdido. Pues muy posiblemente. Sí, sí. Oigan, chicos, a ver, aquí va a ser bueno, ya como para empezar Cerrar. al cierre, sí. Entonces, pues si quieren hacer, por ejemplo, si tienes una última pregunta, José,
Y luego va a pasar a un comentario final de parte de Tomás, de como una, bueno, Conclusión. una conclusión, una opinión, un consejo también, o un comentario de algo que le haya llamado la atención. Entonces, José, si es alguna pregunta que Pues sobre todo, más que una pregunta, sobre todo el último comentario de Tomás, que me parece súper interesante porque también pensando en esto, pues te das cuenta que la gente antigua no creó nada de por sí, sino que desarrolló unas actitudes innatas que tenía, por ejemplo, este tipo de movimientos. O sea, ellos no es que algo viene de otro sitio y te lo traen y se crea de la nada, sino que desarrollarían cosas que ellos, para ellos, por el tipo de vida que llevaban, una sociedad agrícola, sobre todo, como decía Tomás, pues sería lo más normal. Y además va vídeos modernos de, pues, en este caso, Side Jen, que es un monje que está en San Juan, en una montaña, y él practica mientras está arando la tierra, porque utiliza los mismos movimientos que luego los va a utilizar para pues, su defensa personal o su arte marcial. Totalmente. El Entonces, picar, ¿vale? El picar claro. o la pala, Uh-huh. que es tremendamente espiral, Claro. y la pala, mira, tendríais que poner en el gimnasio un poco de arena y una pala. Hablaremos ¿Vale? con Guille, con el propietario. Eso es. Te aseguro que meter palazos y sacar te fortalece la zona media para el espiral que claro. flipas. Claro. Claro, claro. Es tremendo. Claro. O sea, tú, no, vosotros que somos gente un poco urbana, no, que no estás acostumbrado, a menos que estés acostumbrado, a menos que seas albañil, no duras 20 minutos paleando. Claro. No. Flipas. O pico y pala, ¿no? Claro. O sea, el concepto pico y pala es espiral. Claro. Y entonces eso, lo que decía Tomás, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos ha llegado a la información actual es de que antiguamente, pues una persona entrenaba 8 horas. No, vivía 8 horas porque su entrenamiento no se dividía entre entrenamiento y vida cotidiana. Era todo unido. Lo que dice Tomás, una persona estaba con la pala y estaba entrenando. No hacía después nada diferente a lo que había hecho durante todo el día. Correcto. Mira, hay un símil que obviamente no tiene nada que ver en cuanto a tradición, pero un jugador de fútbol conocido, argentino, decía lo siguiente, que en Argentina, antes, en los pueblos, la gente jugaba al fútbol todo el tiempo, Sí. sin más, y hacía todo lo que luego no había que hacer, pero bueno, jugaba horas y horas y horas al fútbol, y luego iba a la clase de fútbol, ¿no? Al club, donde le depuraban, le ponían las reglas a lo que él hacía a lo loco en su casa. ¿Vale? O sea, que estaba muchas horas haciendo esa actividad y le ordenaban un poco el juego cuando hacían la clase de fútbol. ¿Vale? Uh-huh. Y que hoy eso ha cambiado. Claro. Hoy el papá o mamá lleva al niño a la clase de fútbol, juega 1 hora y media, 2 veces por semana y se va a casa. Claro. Entonces, es un poco lo que estás diciendo. Es decir, no es que uno hace la actividad donde la hace y punto. No, todo el día está haciendo algo. Todo el día. ¿Vale? Todo el día está haciendo algo. Entonces, y además, en algún momento te lo. Pero, claro, Eso. el nivel no se puede comparar. Si lo que tú dices, un niño está jugando en la calle 8 horas, no se puede comparar con el nivel de ahora de llevarle 1 hora a clase de fútbol los martes y los jueves, no sé qué, claro, baja un montón. Bueno, por ejemplo, está viendo en este momento histórico una situación curiosa, que es, por suerte, el fútbol femenino está aumentando un montón y está fantástico. Hay muchas niñas que ya se apuntan a fútbol y no sé qué. Sí. Vale. Pero está habiendo una diferencia. Los niños siguen jugando en el colegio a full al fútbol, sin parar. Juegan 80.000 horas y luego van a fútbol por la tarde. Sin embargo, las niñas no. Uh-huh. Las niñas no juegan tanto en el colegio, aunque sí luego van a entrenar. Pero claro, si sumas las horas semanales de que esa persona se enfrenta a ese deporte, los niños tienden a estar más tiempo en relación con esa actividad que las niñas. Claro. Y luego las niñas tienen más lesiones y un montón de cosas. Claro. No por ser niñas, sino porque están menos tiempo enfrentadas a la actividad. Y eso pasaría en cualquier actividad. Claro. Pero bueno, es algo que está pasando ahora, curiosamente, por este momento histórico, pero que, bueno, pues tiene que ver con eso, con estar. Hay una cosa que dice, uno es especialista por estar en el contexto de esa especialización. Uh-huh. ¿No? O sea, que decir, Joacu, si en el laboratorio, si yo fuera ahí todo el día, pues sería experto en percepción corporal. Sí, ¿vale? Punto. se te pega por que está alrededor. Yo aprendí Por osmosis. cosas que no estudié, pero porque se hablan todo el día de eso. Pues eso. Entonces, si yo todo el día estoy haciendo actividades que preparan a mi cuerpo para una espiral
pues luego si me dices que pegue, pues pego. Y si me dices que lance una pelota, pues la lanzo. Porque es una espiral. Y no tiene Claro. ninguna novedad para mí eso. ¿Sabes? Mm. Ojo, y desarrolla la fuerza para eso. Claro. ¿Sabes? Quizá para otras cosas no, pero para eso sí. Mm. Entonces, quizá la gran dificultad hoy, en todas las actividades físicas, sobre todo en lugares urbanos, es esta, que uno no se enfrenta, no se expone suficientemente el tiempo a esa actividad para que el cuerpo esté. El cuerpo, cuando digo el cuerpo y el sistema nervioso que nos controla para eso. Claro. Sí, es que ahora en la ciudad todo es tan monótono. Bueno, hay muy poco esfuerzo físico. Como no sea subir escaleras, Eso es. básicamente como no sea subir escaleras, es que no hay básicamente más esfuerzo físico. Pero eso lo vemos en pues el albañil, Joaquín, tú vienes de México, el albañil mexicano, que tira ladrillos para arriba. Son durísimos esa gente. Flipas. Flipas. Eso es fuerza. Eso es fuerza. Sí, o suben las escaleras de palitos de madera con 50 kilos de cemento, van para arriba, van para abajo, van para arriba, van para abajo. Yo tuve la oportunidad hace unos años de medio construir una vivienda y yo intentaba ayudar un poco a los muchachos ahí a cargar y casi me muero. Sí. Y yo creo ser una persona más o menos en forma, en su momento creía fuertecillo, pero claro, es que no, el número de horas, número de carga, volumen de carga, Sí. pues o estás acostumbrado o... Ojo, también esas personas, sí es cierto que su cuerpo envejece antes. Ya. Sí. O sea, sí es cierto que el volumen de carga cuando es muy alto y sostenido te prepara un montón para hacer ciertas cosas, pero también a edades adultas mayores sí es verdad que la cosa sufre un poco más. Claro. Eso sí es cierto también. Pero bueno, supongo que todo esto viene hace 300 años, cuando en China la esperanza de vida era 45. Claro. Eso, Es que eso también hay que pensarlo, claro, ¿no? A los 50 era el anciano, el que tenía nadie llegaba a tener canas más que uno, y el que tenía canas era el gurú o el anciano, Claro, que había sobrevivido. y que había sobrevivido, y entonces eran chavales que guerreaban de los 15 a los 24. claro. Claro. Y eso hay que también tenerlo en cuenta. Sí, que no te O daba sea, tiempo para lesionarte por repetir las cosas tampoco. Era claro, o sea, yo creo que en la época original de todo esto no creo que hubiera ninguno de nuestras edades haciendo estas cosas, Ujú. ¿sabes? sí. Porque no creo que llegasen vivos. Claro. Por eso yo creo que es muy importante hoy traerte al programa, Tomás, porque darle un contexto técnico actual a actividades o a enseñanzas de hace 300, 400 años, porque todo tiene su contexto histórico, lo que tú estás diciendo. La esperanza de vida, pues eso, si es que es una época de guerra, pues eso. No es que por muerte natural, que también, o por epidemias, pero ya en periodos de guerra, pues como en Europa, igual. La esperanza de vida pues es 30, 40 años. El que Sí, como tuviera mucha mucho. suerte pues llegaría a 50. Claro. Pero a lo mejor no se notaban unas secuelas de todo ese entrenamiento físico a largo No se llegaba. no llegaban. Y también te digo, quizá no les hacía falta entrenamiento paralelo, porque tenían 20 años los cabrones. Claro. Claro, Y cuando no guerreaban, estaban en el campo o construyendo. claro. O sea, eran chavales de entre 15 y 25 años, con esa edad. Vale, la nutrición no era muy buena, pero con esa edad, acostumbrados al campo y guerreando. Pues, Claro. acuérdate tú con 22 años. Ya, que no Bueno, te duele. pues hacías lo que querías. Claro. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Entonces estamos hablando aquí una serie de cuarentones urbanitas que, claro, necesitamos para el entrenamiento paralelo. Claro, Es que si no. claro. Claro. Oigan, chicos, y bueno, pues una última cosa para hacer el cierre, José, Tomás, a ver, bueno, te dejamos al último, Tomás, porque eres el invitado hoy para que hagas el cierre, Vale. cierre general. José, para mí ha sido súper interesante. Para mí también. La verdad es que me ha encantado aquí, Tomás, y he disfrutado un montón. Y además que cuando vine a entrenar igual, me lo pasé genial. Y ya sabes que estás invitado tanto aquí como al entrenamiento cuando quieras, te paso un día y hablamos de estos temas que a mí me encantan y tener una persona como tú, pues eso es un lujo. Muchas gracias. Sí, bueno, yo Paco. me meto tantito que digo que, bueno, perdón, tú Sí. ya hago yo el cierre final ahí. No, el cierre lo hago yo. Vale, entonces, bueno, lo que quería decir es que creo que, bueno, esto daba para más, o sea, daba para más tiempo. A lo mejor en el futuro, cuando te den ganas, te podemos invitar a otra clase, hacemos otra serie de cosas y exploramos otra, porque creo que esto daba, bueno, se podía seguir aquí otro par de horas sin problema. Sí. Al menos una, sin duda.
Y eso que fuiste solo a una clase, fueron solo a una clase. Sí. Entonces, bueno, y eso, pues muchas gracias, Tomás, y cuéntanos, a ver, tu visión general o lo que tú nos quieras comentar. Mira, por un lado, yo, por suerte, por trabajo y por cosas, tengo la posibilidad de probar diferentes actividades, diferentes cosas. Animo a todo el mundo a probar cosas nuevas, no solo esta, sino nuevas, porque cuando uno se enfrenta físicamente y neurológicamente a algo nuevo, claro, uno siempre es torpe. O sea, lo malo de empezar en algo es que uno es torpe. Es torpe y es verdad que no es cómodo ser torpe, ¿vale? Porque no mola nada. Pero el pico de aprendizaje se da mucho más al principio que luego. Ajá. Es decir, cuando uno empieza algo nuevo, de no saber nada a saber un poco, ya es mucho más, la subida de aprendizaje es mucho mayor que luego. Entonces mola, dices, mira, yo no tenía ni puta idea que existía esto y ahora yo creo que sé un montón. No, yo no sé nada, pero sé un montón respecto a lo que sabía que era nada. ¿Vale? Entonces, de repente, puedo hablar de un arte marcial milenaria, o sea, centenaria, porque no sabía nada. Vale, eso entonces animo, por un lado, a todo el mundo que nos esté viendo a probar también otras especialidades o otros estilos que nos va a venir bien a la neurología, al cuerpo y a la diversión. Eso por un lado. ¿Vale? Por otro lado, agradeceros por la invitación a la clase, que la verdad es que aprendí mucho porque me encantó, pues eso, ver aplicado lo que técnicamente se llama de ciertas maneras, pero que tú lo explicaste, José, de otras maneras, con otras palabras, ¿sí? Más de la práctica, más del conocimiento práctico, que muy poca gente tiene, pero que lo explicaste muy bien con otras palabras. Entonces me gustó mucho pues, ver esa relación entre que lo teórico aplicado prácticamente, pues mola un montón. Y pues que me pareció de las artes marciales, que no son muchas, que yo conozco, pero que he trabajado con ellas, quizá, pues como quizá viene de ese momento de guerrear y pegarle al otro, y punto, ¿vale? Pues quizá la más útil o práctica a la hora de tener seguridad en el propio cuerpo. Sí, seguridad de, oye, yo mi cuerpo puede. Y creo que hoy en día es muy importante con esta alteración corporal que tenemos todos porque no nos movemos y demás, pues coger confianza en que el cuerpo puede. De hecho, yo trabajo, por ejemplo, mucho con gente con dolor crónico. El gran cambio es el punto de inflexión es cuando la gente se da cuenta que puede mucho más de lo que cree. ¿No? Entonces, de repente, que uno vea que, coño, pues puedo empujar al otro. Ya no te digo pegarle, pero sino empujarle, que yo puedo generar algo en el otro, pues ya es una sensación de poder que los que estáis haciendo esto hace muchos años lo veis como normal, porque es lo lógico, pero la gente que no venimos de este tipo de áreas, pues es una sensación muy guay. Así Muchas que, gracias, Tomás. sí. Pues nada, un placer y saludos a todos. Y nada, lo dicho. Espero que vuelvas por aquí y tengamos otras charlas tan interesantes como esta. Y nos vemos, ¿vale? Un saludo a todos.